Vamos entonces con nuestra Biblia, hermanos. Si tiene su Biblia, vamos al libro de Filipenses, capítulo 1. Después de Efesios viene Filipenses. Este es el mensaje número 8 en esta serie estudiando el libro de Filipenses. Y el título del mensaje es Manteniéndonos en lo importante. Filipenses capítulo 1, verso 27, si lo tiene, lo invito a que se ponga de pie para leer la palabra del Señor. Lo hacemos por respeto. Si tiene, Filipenses capítulo 1, verso 27, son los últimos versículos del capítulo 1. Pablo dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y escuche esto, y esto de Dios. La próxima semana vamos a estudiar esa frase. Y esto de Dios. ¿Qué es el otro micrófono? Y esto de Dios, verso 29. Porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Oremos. Padre, te damos gracias esta mañana porque hemos abierto tu palabra, Señor. Y tu palabra, Señor, es viva y eficaz, porque procede de un Dios vivo. Y Señor, tu palabra viene a nosotros esta mañana y nos trae luz, nos trae vida, Señor, para alumbrar nuestras tinieblas, para sacarnos de la ignorancia, para poder vivir en este mundo sobria, justa y piadosamente, para que nuestras vidas te honren, para que nuestro comportamiento te honre. Señor, háblanos esta mañana poderosamente, enséñanos, Señor. Te pido, Señor, que la exposición de tu palabra alumbre nuestras tinieblas, Señor. El mismo Espíritu que inspiró a Pablo descienda sobre nosotros y nos ayude a comprender lo que el apóstol quiso decir, lo que el Espíritu quiso decir. Bendice a mis hermanos, lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén. Tomen asiento, hermanos. Quiero mostrarles una cita que encontré y que tiene mucho que ver con el mensaje de hoy y el mensaje de la próxima semana. Es una cita que se le atribuye a C.S. Lewis, que dice: a menudo las dificultades preparan a la gente ordinaria para un destino extraordinario. Me pareció interesante. A menudo las dificultades preparan a la gente ordinaria para un destino extraordinario. La semana pasada comenzamos a ver estos últimos versos del capítulo 1 de la carta de San Pablo a la iglesia que está en Filipos. Usted recordará que esta iglesia había manifestado una preocupación por el apóstol. Pablo había plantado esta iglesia. Pablo era el padre espiritual de los creyentes ahí en Filipos, en la Europa de hoy. Así que ellos oyeron el evangelio de los labios del apóstol Pablo. Y el amor entre el apóstol Pablo, entre Pablo y los
creyentes de Filipos era un amor recíproco. Había amor entre ellos. Pablo amaba mucho a esta iglesia, en particular. En general amaba a todas las iglesias que él plantó, pero él tenía un sentimiento muy especial por esta iglesia. Y la iglesia en Filipos también amaba al apóstol. De hecho, es la única iglesia que se menciona que estuvo atenta a las necesidades del apóstol. Le enviaba dinero para pagar sus necesidades, para cubrir sus necesidades. Era una iglesia que siempre se mantuvo preocupada por el apóstol. Así que ahora Pablo está prisionero en Roma. Es cautivo del Imperio Romano. Está a kilómetros de Filipos. Pero la iglesia en Filipos se ha preocupado por él y está preguntando, está haciéndose la pregunta: ¿qué va a pasar con nosotros como iglesia si Pablo ya no está? ¿Qué va a pasar con nosotros como iglesia si Pablo ya no está, si él muere? Porque existían esas dos posibilidades: que Pablo quedara libre y volviera a Filipos, o que Pablo muriera. Entonces los creyentes en la iglesia están preocupados por lo que va a pasar con Pablo, porque lo que pase con Pablo les va a afectar directamente a ellos. Estamos preocupados, Pablo, ¿qué va a pasar contigo? Y lo que pase contigo nos va a pasar a nosotros, nos va a afectar. Así que Pablo está consciente de la preocupación de los hermanos. Es por eso que les escribe esta carta, que como dijimos al principio de esta serie, es una carta que está llena de gozo, de regocijo, de ánimo. Pareciera increíble entender que el que escribe esta carta está prisionero. Y él en esa condición está animando a la iglesia. Pablo no tiene una fiesta de autocompasión. Nadie me quiere, todos me odian, quiero comer gusanos. Y aquí estoy, todos me abandonaron. Pablo no tiene una fiesta de autocompasión. ¿Cuántos entienden lo que es una fiesta de autocompasión? ¿Cuántos han tenido una fiesta de autocompasión? Nadie levantó la mano. Así que Pablo escribe esta carta para decirles cómo ellos deben comportarse. Y específicamente en el verso 27, 28, 29 y 30, muy sucintamente les va a explicar de qué manera ellos deben comportarse, ya si Pablo está presente, si sigue viviendo o si él muere. Y esta es la pregunta que todos tenemos que hacernos. ¿Cuáles son las cosas importantes en las cuales la iglesia debe insistir? ¿Cuáles son las cosas importantes que no deben faltar en el calendario de la iglesia? Es por eso que el título de este mensaje es Manteniéndonos en lo importante. La pregunta de los filipenses es, ¿qué hacemos? La respuesta de Pablo es, deben mantenerse en lo importante. Es por eso que él comienza el verso 27 con la palabra solamente. Solamente. Y es como si el apóstol Pablo levantara la mano con el índice hacia arriba, diciendo algo así como, yo sé que mi vida les importa a ustedes. Así que si sigo viviendo y de nuevo regreso a ustedes, o si muero y parto a la presencia del Señor, pase lo que pase con mi vida, yo quiero que ustedes se mantengan en esto. Pablo le está diciendo, esto es lo único importante. Esto es en lo que ustedes deben enfocar su vida. Iglesia, hay cosas que no valen la pena que nosotros gastemos nuestro tiempo, dinero y energía. Sin embargo, hay cosas que merecen todo nuestro tiempo, todo nuestro dinero y toda nuestra energía. Entonces Pablo dice, solamente. Pablo, ¿qué hacemos si tú no estás? Solamente. Este solamente es un adverbio de modo que
Los adverbios, ustedes saben, modifican al verbo. Luego Pablo va a dar el verbo. Pero un adverbio modifica el verbo y él usa el adverbio monón, que la Reina Valera lo traduce como solamente. Y eso se puede traducir como solamente, únicamente, tan solo, nada más que, y tiene un significado restrictivo, delimitante. En otras palabras, es como Pablo dijera, esto y nada más. Pablo, ¿qué hacemos? ¿En qué nos enfocamos? ¿Para qué existe la iglesia en este mundo? ¿Para qué existe la iglesia? ¿Por qué el Señor Jesucristo dejó la iglesia en este mundo? ¿Por qué nos dejó a nosotros en este mundo? ¿Por qué cuando yo creí en Él, por qué no me llevó al cielo? ¿Se han hecho esa pregunta? El Señor nos dejó aquí porque Él tiene un plan, un propósito. Él quiere que nosotros nos enfoquemos en las cosas que realmente son importantes. Y Pablo está diciendo, solamente esto y nada más. ¿Y cuál sería la única cosa que Pablo considera que un cristiano debería estar enfocado el resto de su vida? Mientras el Hijo de Dios permanece en este mundo, se queda en este mundo. La gran pregunta es, ¿para qué tú estás acá como creyente? Yo creo que es una de las preguntas más importantes que un creyente puede hacerse. ¿Para qué estoy acá? ¿Para qué soy parte de la iglesia? ¿Para qué sirvo? ¿O soy un florero? Así que mientras el Hijo de Dios permanece en este mundo, ¿cuál sería su estilo de vida? ¿Cuál sería su enfoque? ¿Cuál es la única cosa por la cual él debería vivir, existir, levantarse? Recuerden que Pablo ya lo ha dicho personalmente. Él dijo, para mí, el vivir, el morir. Entonces Pablo lo tenía claro. La pregunta es, ¿la iglesia lo tiene claro? Él sabía que si existía, si seguía viviendo, era Cristo. Si moría, ganancia. ¿Qué es la única cosa por la cual tú debes vivir? Completa la oración. Yo existo, pastor, para cuidar mis mascotas. Yo existo porque quiero ganar mucho dinero. Yo existo porque quiero terminar la universidad y ser un profesional. Yo existo. ¿Para qué existes tú? Así que, para que los hermanos en Filipos pudieran comprender lo que Pablo consideraba como la cosa más importante para un creyente, él va a usar un verbo. Y es el verbo comportéis. Pablo dice, solamente que os comportéis. Es un verbo, por lo tanto es una acción, está escrito en el presente y es imperativo, es un mandato. No es una sugerencia. Pablo está diciendo, ustedes deben comportarse. La palabra politeueste, que la Reina Valera traduce como comportarse, tiene que ver con la palabra polites, que significa vivir como un ciudadano. Ser un ciudadano, ser una persona de la polis, de la ciudad. Y esto tiene una connotación especial porque Filipos era una ciudad que había adquirido la nacionalidad romana. Muchos consideraban a Filipos, esta ciudad donde Pablo tiene una iglesia, muchos consideraban a Filipos como la Roma pequeña. Y los habitantes de Filipos se creían romanos, hablaban latín, ponían nombre a sus hijos en latín, se vestían a la moda de Roma, es decir, ellos vivían como un romano, guardaban las normas, las leyes y todo lo establecido por el Imperio Romano. Ellos vivían a la altura del Imperio Romano. Así que cuando Pablo
les dice solamente, esto es lo importante, ustedes quieren saber lo que es importante, ustedes quieren saber por qué Dios los dejó acá en esta tierra para que ustedes se comporten, para que ustedes vivan como ciudadanos del cielo, como embajadores del cielo en esta tierra. Así que lo que Pablo espera de los hermanos en Filipos es, y esta es la palabra, comportamiento. Comportamiento. Me acuerdo que en la enseñanza media nos decían, cuando ustedes salgan del colegio, recuerden que llevan un uniforme, la insignia, y tienen que comportarse a la altura. Tienen que demostrar con sus actitudes que ustedes son, lo voy a decir, comercialinos. ¿Inco? No hay ningún comercial acá. ¿Quién? La Sandra. La Sandra. Esteban. César. Entonces nos decían, ustedes tienen que respetar el uniforme, que la gente cuando lo ve en la calle, ¡oh, es del comercial! ¡Qué guapo! Eso no era para mí, por supuesto. Mira cómo se comporta, a la altura de un comercialino. Eso es lo que está diciendo Pablo. Solamente que os comportéis. Vivan, comportamiento. Palabras, discursos, declaraciones pueden ser hermosas y dichas por cualquiera, pero vivir en concordancia con lo que decimos es otra cosa. Esopo, por ejemplo, el gran escritor de las fábulas, decía, las palabras que no van seguidas de hechos no valen nada. Woody Allen dijo lo siguiente, las cosas no se dicen, se hacen, porque al hacerlas, hablan solas. Así que Pablo está diciendo, ustedes me preguntan, sí, Pablo, queremos saber si tú estás con nosotros, si tú sigues con nosotros o si te vas, ¿en qué debemos estar enfocados, iglesia? Esto viene para nosotros hoy. Es la palabra de Dios contingente y le va a dar la respuesta del cielo. ¿Cómo debemos vivir nuestro cristianismo? ¿Cómo debemos vivir lo que nos queda de aquí hasta que el Señor vuelva? Pablo dice, compórtense. Compórtense. Vivas de acuerdo, concordantes. Y él dice, ¿no? Que os comportéis como es digno. Y Pablo usa otro adverbio que modifica el verbo comportéis. Y es el adverbio axios. Y esta palabra puede referirse a una balanza. Lo vimos la semana pasada, ¿no? Una balanza que equivale el peso. Es decir, hay una concordancia. El adverbio de modo axios indica una balanza que se equilibra con el mismo peso de un lado y del otro. La palabra quiere decir en palabras sencillas coherencia, reciprocidad. Y aquí tenemos en esta balanza lo que nosotros creemos y lo que vivimos. Hay coherencia. Pablo dice, yo quiero que ustedes se comporten como es digno. Hay una contradicción si nosotros decimos algo y hacemos otra cosa. La conclusión es que la forma en que vivimos nuestra vida debe ser coherente con lo que creemos. Si no, seremos una contradicción andante. Entonces Pablo nos va a mencionar tres cosas. La primera la vimos, la vamos a repasar rápidamente, la vimos la semana pasada, pero la vamos a repasar. Tres cosas que
indican nuestro comportamiento como hijos de Dios, del cielo. La primera es: manténganse unidos. Y Pablo usa la frase: para que estéis firmes en un mismo espíritu. Unidos. Esto es para lo que la iglesia existe, para que sea un cuerpo unido. Unidad. Esta es la primera manera de vivir el cristianismo de manera digna. Unidad. Unidad no es opcional. Unidad no es un eslogan de principio de año. Unidad no es un lujo. Unidad es vital. Hermanos, que la iglesia esté unida, vitalmente unida, no es una opción, es un mandato. Así que la iglesia en Filipos debía mantenerse unida. Los integrantes de esta comunidad necesitaban mantenerse en el compromiso de la unidad. La iglesia debía mantener encendida la llama de la unidad a toda costa. La iglesia debía cuidar la unidad entre sus miembros. Hermanos, nosotros estamos llamados a mantener la unidad del cuerpo de la iglesia. No es opcional. Así que nosotros debemos estar en contra de cualquier espíritu independentista, individualista y separatista. Somos el cuerpo de Cristo. El hermano sentado a tu lado pertenece al mismo cuerpo, lavado con la misma sangre que tú fuiste lavada, la sangre del Cordero. Todos vamos camino a la ciudad celestial. Tenemos un mismo enemigo. Mencioné la semana pasada un proverbio etíope que decía: cuando las telarañas se unen, pueden atar al león. Unidad, unidad, unidad. No solamente estamos juntos, estamos unánimes. No solamente nos apiñamos y parece que cuando hace frío más cerca el uno del otro está, sino que estamos unánimes. Tenemos una mente, tenemos un propósito, tenemos un objetivo. Por ejemplo, como mencionaba César, tenemos el deseo y tenemos el propósito, tenemos la meta. No es un sueño, no soñamos tenemos una meta. Y hay una gran diferencia. Mucha gente sueña, pero no tiene un propósito. Sueña y es tan ingenuo y que sueña y que sueña y que sueña, pero no le pone metas a ese sueño. Nosotros tenemos una meta, es de juntar dinero para tener un lugar propio. ¿Cuánto nos vamos a demorar? No tengo idea. Pero allá vamos. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Están de acuerdo en eso? ¿Están de acuerdo con eso, iglesia? Ok. Entonces Pablo dice: manténganse unidos, estén firmes, firmes, firmes. La palabra estequete, que es un verbo, de nuevo, verbo presente. Estén manteniéndose. El verbo significa literalmente estar en pie, firme. Transmite la idea de firmeza, rectitud, por lo tanto significa en esencia mantenerse firme y mantenerse en el lugar. Hermanos, el tema de la unidad es algo en que nosotros debemos estar firmes. La unidad a toda costa. Lejos de espíritus separatistas, independentistas, individualistas. Debemos mantenernos firmes en esa conducta, en ese deber de mantenernos unidos. Pablo quiere que si el estado presente o ausente, los hermanos en Filipos se mantengan unidos. Una iglesia unida, una iglesia que no está exaltando lo que nos separa. Hay muchas cosas que nos separan. ¿Sí?
Hay muchas cosas que nos pueden separar. La edad, ya el mismo sexo, siendo hombres y mujeres, ya hay algo que nos puede separar. El lugar donde nacimos, nuestra educación, nuestros recursos económicos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que nos pueden separar, pero Pablo dice que debemos estar firmes, enfocados, buscando la unidad. ¿Se acuerdan ustedes cómo comenzó la iglesia en Filipos en Hechos 16? ¿Se acuerdan que lo vimos? Cuando Pablo llega a Filipos, no había una sinagoga. La Biblia nos dice que él entonces comenzó a buscar un lugar y había una reunión de oración y habían algunas mujeres que estaban ahí orando y Pablo comienza a predicar el evangelio y la primera persona que oye el evangelio fue una mujer. A esta mujer dice la Biblia que Dios le abrió el corazón. ¿Cómo se llamaba esa mujer? Lidia. Y era una vendedora de púrpura. Y esta mujer fue tan tocada por el evangelio que abrió las puertas de su casa para que ahí se comenzaran las reuniones. Fue tocada. Ahora, esta mujer era vendedora de púrpura. La púrpura era muy importante en ese tiempo para el tema de los vestidos, de la ropa. Los hombres ricos, los senadores en Roma, usaban telas teñidas de púrpura. Entonces entendemos con eso que Lidia era una mujer pudiente y tenía recursos. ¿Quién fue la segunda mujer que conoció al Señor y que ingresó a esta iglesia? ¿Se acuerdan? Correcto. Una joven que tenía demonios, estaba poseída por demonios. Y cuando Pablo iba a la oración, venía esta joven, era una joven, decía, estos hombres anuncian del evangelio, del Dios vivo. Y Pablo miraba y seguía. Y al otro día venía la mujer y hacía lo mismo, estos hombres anuncian del evangelio. Y Pablo miraba hasta que un día dijo Pablo, basta, sale de él, de ella. La segunda persona que perteneció a la iglesia. ¿Cuál es la tercera persona? El carcelero. Recuerden que por haber hecho esta liberación de esta mujer, Pablo y Silas fueron perseguidos, fueron golpeados, fueron enviados a la cárcel, fueron azotados, fueron puestos en un cepo. Llegó la medianoche y se ponen a cantar. Se ponen a cantar, a alabar al Señor. Cualquiera de nosotros habría dicho, claro, yo estoy haciendo evangelismo, estoy predicando el evangelio y mira cómo me trata, soy tu siervo. ¿Por qué a mí y no a César? ¿Por qué a mí? Otra fiesta de autocompasión. Y estaban cantando y vino un terremoto, ustedes recordarán, las cadenas cayeron, todos los presos comenzaron a salir, el carcelero quiso matarse porque sabía que si los presos se escapaban, él iba a pagar con su vida. Y Pablo le dice, no lo hagas, no lo hagas, estamos aquí. Y él cae de rodillas delante de Pablo y dice, ¿qué he de hacer para ser salvo? Tremenda pregunta. Me encantaría que en el evangelismo la gente viniera y diga, ¿qué he de hacer para ser salvo? Y Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tenemos los tres primeros miembros de la iglesia, una mujer pudiente, una mujer que tenía recursos económicos, una joven que había sido liberada de un espíritu, de un demonio, y tenemos un carcelero que por su trabajo era un hombre tosco, un hombre agrio, un hombre distante. Estos son los primeros integrantes de la iglesia. Y yo pregunto, estos tres primeros integrantes de la iglesia en Filipos, ¿qué tenían en común? Hermanos, en una congregación hay diferentes temperamentos y personalidades. En una congregación tenemos personas con recursos, personas con escasos recursos. Tenemos personas que tienen conocimiento, tienen estudios universitarios, posgrados, y hay personas que tienen estudios muy, muy básicos. Tenemos jóvenes. Tenemos tercera edad. Estoy feliz de ser tercera edad ahora, fíjense. Cuando me tocó abordar el avión de vuelta a Chile, anunciaron por alto parlante, y ahí estaba el Chano también. Perdón.
Lo eché al agua. Perdona, Chanito. Todas las personas con dificultad motriz, los que tienen niños y tercera edad. Primera vez que subo el avión primero. Tenemos eso en la iglesia. Tenemos niños, tenemos jóvenes, tenemos adultos, tenemos ancianos, tenemos ancianas, tenemos viudas. Tenemos una gran variedad, así como la iglesia en Filipo. Entonces Pablo dice, ¿sabe qué, iglesia? Hay una cosa por la cual tenemos que luchar y esa es la unidad. Pero no una unidad humana, no una unidad que nace del corazón humano, sino porque tenemos un mismo enfoque, un mismo Señor, un mismo Salvador. Hemos sido lavados con la misma sangre redentora. Nuestro nombre está escrito en el mismo libro de la vida. Acompáñame a Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2. Está en Santiago capítulo 2, verso 1. Santiago dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso. Santiago dice, comienza con una posibilidad, un ejemplo. Porque si en vuestra congregación, ese sí es un sí condicional, ¿qué pasaría si entra a nuestra congregación un hombre con un anillo de oro, un tremendo anillo, y ropa espléndida? Pero también entra un pobre con vestido andrajoso. Y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le dices, siéntate tú aquí en un buen lugar. En cambio le dice al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado, un lugar menos importante, un lugar no de trascendencia. Son dos hombres que entran a la congregación, uno vestido con vestidos espléndidos, tal vez de púrpura, anillos, gargantilla, un iPhone 17 en el bolsillo. Y al mismo tiempo entra un hombre andrajoso, bastante pobre, y lo tratamos diferentes. A uno le dicen, siéntate aquí, cerquita, aquí, es donde puedas escuchar, un lugar de privilegio. Y al otro le dicen, mira, allá atrás, allá al fondo. Pregunta en el verso 4. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Santiago está haciendo aquí un análisis del espíritu separatista que afecta a la iglesia. Ese espíritu que divide, separa, desgarra el cuerpo de Cristo. Este espíritu que aleja y distancia a los hermanos es un cáncer. Todo aquello que separa, que divide, que segrega, es cáncer. Y debe ser extirpado. Aquellos que participan en ese espíritu divisionista, en ese espíritu separatista. Santiago dice que se convierten en jueces. La palabra jueces es un sustantivo que quiere decir a aquellos que decidían, emitían un juicio basándose en un examen y en una evaluación externa. Hermanos, lo que está diciendo acá Santiago es que esta iglesia, seguramente a la iglesia que él le escribe, era una iglesia que hacía esta separación, esta división, como si el hombre rico mereciera más que el hombre pobre. Esto, hermanos, es cáncer.
dentro de la iglesia. Ese espíritu divisionista, en donde la gente, donde los hermanos emiten juicio por cómo la gente se viste, si posee más o menos recursos. Lo peor es que hacemos grupos. Quiero decirles que los grupos en sí mismos no son malos. El grupo de jóvenes, tenemos otro grupo que puede ser el grupo de las viudas, otros que son amigos del trabajo, otro grupo. Porque se reúnen porque tienen intereses comunes. Y la iglesia hace eso. Tenemos nosotros los jóvenes, las damas, los varones, diferentes grupos, los grupos caseros, por ejemplo, que estamos reuniéndonos considerando el lugar donde vivimos. Los grupos en sí mismos no son malos. ¿Cuándo un grupo se convierte en malo y nocivo? ¿Cuándo? Cuando el grupo se vuelve hermético. Nosotros nomás, nadie más. Yo y mis amigos, pero me gustaría ir a tu grupo casero. No puedes ir, no puedes venir, porque no trabajas, no tienes dinero, no tienes. Un grupo se convierte en un cáncer cuando se vuelve hermético, hermanos. Santiago dice que quienes participan de este tipo de examen se convierten en jueces con malos pensamientos. Miren lo que la palabra malos. Maldad, maligno, pernicioso. Y denota una maldad determinada, agresiva y ferviente que se opone activamente a lo que es bueno. Se opone. Malo en efecto, es perjudicial. Hermanos, los grupos, las divisiones hacen mal a la iglesia. Por eso Pablo insiste, si hay algo importante, si hay algo que nosotros debemos perseverar y estar firmes, es en la unidad a toda costa. Yo hablé con alguien años atrás, hablando justamente de esto, y le dije, ¿por qué tú no te juntas con estas personas? ¿Por qué tú no te reúnes? Llegas a la iglesia y estás ahí como si fueras una isla. Termina el culto y vuelas. No te juntas, no mezclas, no hablas con la gente. Y él me dijo, ¿y cómo quiere que me junte con esta persona? Y yo le dije, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿O acaso tú fuiste lavado con sangre ABC1 y este hermano fue lavado con sangre de segunda categoría? Nunca había escuchado un discurso tan arrogante y orgulloso. ¿Cómo quiere que me junte con ese hermano? ¿Y por qué no? ¿Cuál es el problema? No, Pablo tampoco está diciendo que van a ser amigos, pero tener algo en común, participar, estar juntos. Solamente que os comportéis firmes en un mismo espíritu. Número 2. ¿Qué es lo segundo que menciona Pablo? Lo primero es unidad a toda costa. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a renunciar y a bajar sus barreras para decir, nunca yo he hablado con la Paola? Voy a acercarme a hablar con ella. Nunca he hablado con Diego. Voy a acercarme a hablar con Diego. Nunca he hablado con esta hermana. Voy a buscarla. ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿Cuáles son tus intereses? Unidad
en la iglesia no es una opción. La unidad en la iglesia no es un lujo. Por eso Pablo dice, ustedes me preguntan en qué debemos estar enfocados el resto de nuestra vida como iglesia. Unidad a toda costa. ¿Cuánto entienden lo que digo? Número 2. Luego dice, en el verso 27, número 2, manténganse luchando por la verdad. Pablo dice, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Cuál es la segunda cosa que la iglesia tiene que enfocarse? ¿Cuál es la segunda cosa que la iglesia debe insistir permanentemente? Debemos mantenernos luchando por la verdad. Pablo usa el verbo combatiendo. Esta es una palabra compuesta, es un verbo, también en el presente. Es la palabra suna luntes. Suna luntes. Y es una palabra compuesta de sun, que quiere decir junto con, habla de unidad o estar al lado de, y la palabra atleo. ¿Les suena la palabra atleo? Atleta. La palabra, cuando Pablo dice combatiendo, estén combatiendo, presente activo, estén permanentemente combatiendo, así como debemos estar permanentemente luchando por la unidad, no exaltando las cosas que nos separan, sino las cosas que nos unen, pero también debemos estar combatiendo. La palabra quiere decir trabajo, un arduo trabajo, combatir, luchar, competir con otros, mancomunar esfuerzos. Y en esta palabra está implícita la idea de unidad, ahí, sun, junto con, como los atletas, un equipo. Un equipo que está determinado, entra a la cancha con un pensamiento, entra a la cancha con un objetivo. Están determinados, han soñado toda esta semana con la final. Ayer fue la final de la Champions. El otro día O'Higgins le ganó a Boca Juniors. ¿No le ganó a Boca Juniors? Ah, fue Católica, perdón. Católica. César. Estaban comprometidos, combatiendo juntos. La idea es mantener una lucha ardiente, una lucha perseverante, una lucha juntos. La idea de estar juntos, combatiendo unánimes por el Evangelio. Entonces, hermanos, cuando Pablo usa esta palabra, que es un verbo, sunaluntes, y hablaba de los Juegos Olímpicos, habla de los atletas. Los griegos eran locos por los deportes. Ellos inventaron las Olimpiadas en honor a los dioses griegos. Así que cuando Pablo menciona esta palabra combatiendo, no pasó inadvertida en el corazón y en la mente de los filipenses. Porque ellos estaban acostumbrados, habituados a los Juegos Olímpicos. Entonces cuando Pablo usa esta palabra, combatiendo juntos, luchando juntos, este énfasis de nuevo en la unidad. No solamente estamos juntos por estar juntos, sino que estamos juntos para luchar por la verdad. Entonces, aquí Pablo deja ver algo que no está explícito, sino que está implícito. Y es que en la iglesia ahí en Filipos había divisiones, había grupos, había personas que tenían problemas. Vamos al capítulo 4,
versos 2 y 3, Pablo les dice algo a dos mujeres. Filipenses 4, versos 2 y 3. Pablo dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Pablo entonces aquí deja ver que es necesario que haya un combate, que estemos juntos para combatir. Y ahí deja entrever, no lo dice explícitamente, pero lo dice implícitamente, de que había divisiones en la iglesia, habían personas que tenían conflictos propio de un grupo de personas, de seres humanos. Y habían dos mujeres, una se llama Evodia y la otra Síntique. Ahora, Pablo dice que él quiere que estas dos mujeres sean de un mismo sentir, vuelvan a la unidad, vuelvan a pensar lo mismo, vuelvan a trabajar juntas. Algo pasó entre ellas. Cuando toquemos el capítulo 4 vamos a ahondar en eso, pero solamente podemos anticipar que algo pasó entre ellas, propio de la naturaleza humana, ¿o no? Hermanos, quiero decirles que entre nosotros van a haber problemas. ¿Estoy diciendo algo nuevo? No, es obvio. Un día nos vamos a topar, vamos a chocar tu temperamento con mi temperamento, mi personalidad con la tuya, algo que yo dije te va a ofender, algo que tú haces me va a ofender a mí, vamos a tener un roce. Eso no es el problema. El problema es que hacemos después. No, me voy a sentar al otro lado entonces. Si la Mónica se sienta aquí, entonces yo me voy a sentar acá. Si Jasper está ahí, entonces yo me voy a sentar acá. Ruego a Evodia y Síntique que vuelvan a ser de un mismo sentir. Restauren la relación. Mientras ellas estaban enfocadas, ellas luchaban por el Evangelio. Hermanos, esto es algo que debemos aprender. Vamos a tener dificultades, vamos a tener cruces, vamos a tener. Ese no es el problema es cómo lo solucionamos. Número 3, con esto voy a terminar. Entonces Pablo nos ha dicho primero, unidad, firmes en un mismo espíritu. Número 2, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Qué significa eso? Que debemos mantener la pureza del Evangelio. En un mundo que está lleno de ideas, estamos llenos de herejías, debemos mantener la pureza del Evangelio. Eso quiere decir que debemos enfrentar las herejías, debemos conocer nuestra Biblia, hablar y defender el cristianismo, la fe, la sana doctrina. ¿Cuántos me entienden lo que digo? Y número 3, debemos mantenernos llenos de valor frente a los adversarios. Debemos mantenernos llenos de valor frente a los adversarios. Pablo dice, en nada intimidados por los que se oponen. Intimidados, turomenoi. Y esta palabra habla de espantar, asustar, producir miedo incontrolable. Y esta palabra se usaba en la batalla, cuando iban a la batalla o estaban en medio de la batalla. Una de las estrategias de los enemigos era espantar a los caballos con bocinas en los oídos, y cuando un caballo se espantaba, huía despavorido. Entonces Pablo dice que nosotros, que la iglesia, debemos mantener la unidad. Debemos estar firmes en la unidad, combatiendo unánimes y no tener temor.
¿Sabe qué? Vivimos en un tiempo muy complicado. Y Pablo nos está mandando, nos está exhortando a no temer, a no espantarnos. Vivimos en un tiempo bastante complicado, pero no debemos permitir ser amedrentados. Pablo está animando a la iglesia a que no se desanime, que no sea espantada, principalmente por este mundo. Ustedes saben que este sistema mundial es contra Dios. Vivimos en un sistema mundial que es contra Dios, odia a Dios. Pero el Señor nunca nos dijo que ser cristianos era vivir en un mundo de Birsipap, rodeado de rosas y que no iban a hacer un monumento porque éramos cristianos. El mismo Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Para muchos la iglesia y su mensaje es una tontería y una pérdida de tiempo. Leí hace poco un artículo que decía que en Europa, por supuesto fue escrito por un ateo, decía que ya en Europa está desapareciendo el cristianismo y que muchas viejas iglesias se estaban vendiendo y reacondicionando como gimnasios o discotecas. El ateísmo, el secularismo, el comunismo están atacando a la iglesia y su mensaje. Entonces la iglesia se siente atacada, se siente objeto de burla, de menosprecio. Los cristianos que son llamados a una charla se sienten amedrentados, porque tal vez en el foro hay matemáticos, hay físicos que cuestionan la fe. Pero quiero decirle, hermanos, que aquí dice Pablo que nada nos debe intimidar. El Señor Jesucristo dijo que nosotros éramos la sal de la tierra. No somos la mermelada de la tierra. No hemos venido a endulzar la vida de nadie. Hemos venido a poner la sal en la llaga. ¿Qué está haciendo la iglesia en general? Está haciendo todo lo contrario. Hoy día la iglesia está escondida, asustada por los ataques en contra suya, y en vez de levantar la bandera de la verdad, se esconde. Nos escondemos en el trabajo, nos escondemos en la universidad, nos escondemos en el colegio, en el vecindario. Que nos cuesta testificar que somos creyentes. La iglesia ya no levanta la voz, la iglesia no menciona algunos pecados que son ofensas para otros. Y la iglesia se ha vuelto políticamente correcta. Se niega a llamar al pecado por su nombre, no quiere ofender al pecador, no quiere mencionar que hay un infierno. Ese es de la Edad Media. En la Edad Media la gente creía en el infierno. Ahora vivimos en la edad del internet, vivimos en la edad de la inteligencia artificial. Ahora ya, ¿cómo vamos a creer? ¿Tú crees en el infierno? No, eso era para asustar niños. Entonces la iglesia está asustada, está escondida. Esconde el carácter santo de Dios y cómo Él aborrece la maldad. La iglesia se ha vuelto un lugar donde las personas son animadas a ser mejores y alcanzar sus metas. Ya hay algunas iglesias que ni siquiera, como dije, mencionan el pecado, no hablan del pecado, no dicen que la inmoralidad es pecado y que no le agrada a Dios. ¿Qué se mete en mi vida? La iglesia no quiere ofender a nadie. La iglesia es muy respetuosa y se guarda. No está cumpliendo su deber. Está amedrentada, está asustada. La psicología moderna ya lo ha dicho. Alguien una vez me dijo: ustedes los cristianos les encanta condenar a la gente. Les encanta hacerlos sentir pecadores. Cuando la gente esencialmente es buena, toda la gente es buena. En el fondo de su corazón siempre es buena. ¿Por qué la iglesia insiste en tratar a las personas como pecadores?
Y yo le dije, ¿sabe lo que dice la Biblia? La Biblia dice que en pecado me concibió mi madre. Soy un pecador por naturaleza. Lo dice la Biblia. A la iglesia moderna le encanta, aplaude, celebra, vitorea que el pastor Rocha haya triunfado en Viña del Mar. Porque así la iglesia se hace visible, se hace cercana, no distante, no separada, no antigua, moderna. La iglesia es buena onda. ¿Somos buena onda o no somos buena onda? Somos buena onda como el pastor Rocha. No importa si blasfema el nombre del Señor, no importa si se ríe del Señor, porque el Señor dijo, no tomaré por inocente al que tome mi nombre en vano. Ese es el problema. La iglesia de hoy le teme al mundo. Está intimidada. Y hay algunas iglesias que están enfocadas en otra cosa. En otra cosa. Hacer de la iglesia un show. Y la gente entra y tenemos luces, tenemos humo, tenemos música, tenemos oscuridad, tenemos discoteca, celebramos, bailamos. Eso no es la iglesia del Señor. Escuche esto. De acuerdo con los derechos civiles del estado de Colorado de los Estados Unidos, cualquier sistema religioso que no apoye el matrimonio entre personas del mismo sexo se encuentra en la práctica en la misma categoría que los traficantes de esclavos y los nazis. Es decir, de acuerdo a lo que dice el estado de Colorado, que si una iglesia se niega al matrimonio entre dos personas del mismo sexo, somos considerados peor o iguales que los traficantes de esclavos. Pablo dice que por nada estemos intimidados. ¿Sabe por qué? Estamos del lado correcto de la historia. Tenemos un mensaje que liberta a este mundo caído, el Evangelio. Tenemos una palabra eterna que no cambia, porque proviene de un Dios eterno. No podemos estar intimidados. El cielo y la tierra pasará, mi palabra no pasará. ¿Sabe que la iglesia nació en la adversidad? No espere que saliendo de aquí el mundo te diga, qué bueno que fuiste a la iglesia, bravo, vamos a construir un pedestal y una estatua para ti, bravo, ciudadano de Rancagua. Somos enemigos de este sistema. Tenemos un mensaje que ofende. Ay, pastor, ¿cómo le va a tratar de pecadores a la gente? Bueno, ¿y qué es? ¿Qué somos? Necesitamos un Salvador porque somos pecadores. Me ofende, pastor. Qué bueno que te ofenda. John MacArthur una vez le dijeron, su mensaje ofende a la gente. Y él dijo que bueno, porque ellos toda su vida ofenden a Dios. Hermanos, por nada intimidados. ¿Cuáles son las tres cosas en que la iglesia debe estar enfocada? Firmes en la verdad, combatiendo unánimes por la fe y por nada intimidados por los que se oponen. Hermanos, ¿hay oposición contra la iglesia? Claro que la hay. Claro. Y espero que tú tengas oposición, porque ¿sabe qué? Eso significa que estás brillando. Cuando tú brillas, esa luz puede molestar a algunos. Que tu luz moleste a este mundo. Señor, te damos gracias por esta mañana.